del wrestling. Hola, sean bienvenidos a Historias del Wrestling, el podcast donde un fan de las luchas como yo, Rafael, le contaré a Chris y a ustedes historias curiosas, tristes, que les harán enojar, reflexionar y ver de manera diferente el mundo del wrestling, lucha libre, pro wrestling, como les guste llamar a este entretenimiento deportivo. Chris, ¿cómo estás? Sí. Sigues estando. Así es. Seguimos estando. Estoy cansado, jefe. Si pudieran... No chambeen, es una trampa. No, busquen billetes de lotería y traten de ganarlos, la neta, es más fácil. Si pudiéramos hacer esta historia de nuevo, probablemente no la haríamos. Bruce Pritchard sobre Sergeant Slaughter en 1990. Qué buen comienzo. Muy bueno. Me da buena espina. WrestleMania 7 era un evento planeado para ser grande, para batir todos los récords habidos y por haber. Sus expectativas eran grandes, pero todo eso se destrozó. Al momento de que un conflicto político, amenazas de muerte, personajes de mal gusto y un sentido de patriotismo arruinó todas esas expectativas. Sea bienvenido a lo que yo he querido llamar política, WrestleMania 7 y la hipocresía del wrestling. Normal, otro miércoles cualquiera. Ajá. WrestleMania 7 se celebró el 24 de marzo de 1991. Antes de hablar de todo el evento, bueno, en realidad no vamos a hablar de todo el evento, pero X. Veremos qué hay afuera de este mundo de fantasía luchística. En 1990, para empezar la década, una persona de Medio Oriente llamada Saddam Hussein decidió invadir y tomar Kuwait. Varios países con el tiempo decidieron intervenir, entre ellos Estados Unidos, lo cual llevó a mucha propaganda patriota, como en todos los conflictos bélicos de la historia. Nada fuera de lo común, ¿no? Ajá. Saddam Hussein. ¿Quién será ese güey? ¿Qué será de ese güey? ¿Sí habrá muerto? Me acuerdo mucho del meme que decía sí. Mario Kart Wii y Saddam Hussein. No, cuando el meme de... No sé si decir el nombre de Epstein. Dilo. El meme de Epstein, cuando se descubrió que su cuenta de Xbox todavía estaba siendo utilizada. Sí. Y salió el hoyo de Saddam Hussein y un espacio para la PC Gamer. No mames. Pues sí, banearon a Bin Laden. Bin Laden jugaba Call of Duty así y le daban ideas. Ahora que sabemos eso, vamos a hablar de uno de los protagonistas en nuestra historia. Robert Remus nació el 27 de agosto de 1948, siendo un luchador que salió de la American Wrestling Association, la AWA. Mejor conocido como el Sargento Slaughter. Él tenía un personaje muy claro: ser un sargento del ejército de Estados Unidos. Ok. Vamos para allá. Vamos para allá. Era un personaje patriótico, que hemos visto de muchos de esos en la historia. Pero aquí era tan querido, pero muy muy querido, que después de una lucha contra el malvado iraní, The Iron Sheik, en la cual ganó, tomó un micrófono y pronunció el juramento de lealtad de Estados Unidos. Bandera de México. Ajá. Legado de nuestros héroes. Todavía me acuerdo de ese. Bueno, lo dijimos como por 12 años en las escuelas, entonces creo que se te queda grabado, ¿no? Cosa que todo el público lo siguió y se notaba que era querido. Pero pasó algo en el tiempo. Una bomba llegó. Y esa bomba se llama Hulkamania, brother. Ok. En el punto más alto de la primera estadía de Slaughter empezó el boom de Hulk Hogan, cosa que hizo que Slaughter se fuera quedando algo estancado, ya que lo primordial era la Hulkamania, que apenas estaba iniciando. Slaughter iba a ser campeón después de que el campeón anterior, Bob Backlund, perdió el título máximo contra el gran villano iraquí The Iron Sheik.
Al final, el elegido fue Hogan, cosa que frustró a Slaughter y decidió irse de vuelta a la AWA. Agua. Ajá. Hay ciertas discrepancias con su salida. En un DVD, Slaughter dice que McMahon lo despidió en Toronto ya que no apareció en unos shows, ya que le debían unas vacaciones pagadas. Luego dijeron que en realidad fue porque Vince no dejó que Slaughter saliera en unos juguetes de la serie animada G.I. Joe, ya que él era un personaje recurrente en G.I. Joe, porque pues serie militar, Claro. había militares, ejército, encajaba perfectamente ahí. Su salida fue fuerte, ya que después de Hogan era el segundo mayor face de la compañía. En su segunda etapa en la AWA, ganó de inmediato el título de la promoción, siendo de lo más importante, ya que fue de los pocos luchadores que le hacían frente a la creciente WWF. Aunque, por más fuerte que hicieran, al final la AWA fue vendida a la Federación. ¿Qué sería lo siguiente para Remus? Regresar a la Federación en 1990, a semanas de iniciar la Guerra del Golfo. Así que regresaría con una gran oportunidad de marcar más el patriotismo en un momento en el que el país lo necesitaba, ¿verdad? Bueno, necesitar es una palabra... El gobierno lo necesita. El gobierno lo necesita. Ahorita hablaré de qué pasó en su segunda aparición, después de regresar a la Federación. Ahora hablaré de Hulk Hogan. En WrestleMania 6 perdió el título de WWF limpiamente, sin ninguna trampa, sin ninguna triquiñuela, ante el campeón intercontinental The Ultimate Warrior. Y de ahí luchó en los siguientes shows, teniendo una rivalidad en la media cartelera contra el luchador llamado Earthquake. Terremoto. Telemoto. Donde lo lesionaba y era sacado de programación, pero seguía luchando en shows no televisados. El Hulkster regresó como un héroe herido, teniendo una rivalidad con el luchador llamado Earthquake en mayo de... eso ya lo dije. Sí, bueno. En mayo de 1990 atacó a Hogan en el programa del Brother Love, lesionando a Hogan, entre comillas, y sacándolo de la programación hasta agosto, cuando regresó en SummerSlam, donde se enfrentó a Earthquake y le ganó. Su rivalidad se extendió por el año hasta que hubo una lucha final en una lucha de camilla. La lucha de camilla es donde tienes que llevar en tu rival a una camilla hasta cierto punto de la rampa de entrada y ya de ahí tú ganas la lucha. Debe de estar obviamente fuera de combate para poder hacer eso. De ahí lo último que tuvimos en esa rivalidad fue un pequeño spot en el Royal Rumble, donde Hogan eliminó a Earthquake. Ahora regresamos con Remus en septiembre de 1990. Regresó como un rudo, quien dijo en su primera promo que Estados Unidos se había suavizado, que no eran igual de duros como antes. Ahora esa promo de su regreso se dio en julio. Fueron varias grabaciones de promos, pero pues prácticamente decía lo mismo. Pero el 2 de agosto inició la Guerra del Golfo. Así que creyeron que no iba a ser buena idea seguir con ese discurso. Así que fue desechado. Aunque Estados Unidos no entró de inmediato en la guerra, sí envió algo de ayuda a los países aliados. Así que Vince y su equipo creativo tuvieron una idea. En el show de Brother Love, en SummerSlam de 1990, Slaughter salió, declarando que traicionaría a los Estados Unidos con ayuda del general Adán se aniquilaría al ejército iraquí. Los huevotes. De hecho, en esa promo agarra la bandera estadounidense y la quema. Ok. Sí, entonces... Pues bueno, pantalones hay, ¿no? Sí, hubo muchos pantalones hay. O sea, y más porque muchos de los creativos
Eran rednecks de mi patria, mi patria, mi patria. Ahora imagínate que hayan cedido para Oye, pero ¿quién se hacer le ocurre? eso. ¿Quién escribió ese...? Los 90s. Los 90s. Alguien dijo, sí, es buen momento para hacer Ajá. un heel turn, ¿no? Es buen Sí, momento sí, para sí, que se sí. haga malo el personaje patriota. Ajá, el personaje patriota. Ajá. Es el mejor momento. Es que No, hay que aprovechar no la hay mejor, situación, el momento increchendo. no hay mejor momento para traicionar a los Estados Unidos que durante una perra guerra. Sí. Ay, güey. Esto hizo que creciera mucho su odio de inmediato, pero al ser luchador de media cartelera no era tan importante. Su primer feudo fue contra el ruso amigo de los Estados Unidos, Nikolai Volkov, quien cambió a ser técnico después de que el muro de Berlín se derrumbara. Entonces me imagino que para los 90 ya no está la URSS, ¿o sí? No. No. Eso es mejor, ¿no? Ajá. Ese es un buen marketing. Ese es un buen marketing. Así de, soy ruso, pero ya soy amigo tuyo. Yay. De la verga, güey, es que ¿cómo se te ocurre que la Pues- puta bandera en medio de una guerra, güey? Pues así pasa, crear odio. Mira, luego te voy a contar una historia Ajá. donde un musulmán, o sea, el pánico musulmán de inicios de los 2000, ¿te acuerdas? Ujú, claro. Trataron de sacar un personaje así, donde él daba un discurso de los estadounidenses después de el 9/11 empezaron a odiar a los musulmanes y a los árabes, cuando en realidad pues solo fueron unos cuantos, no somos todos los que vivimos en Estados Unidos. La gente lo odia en Estados Unidos. Ujú. Fuera de Estados Unidos todos decían, güey, tiene razón. O sea, le salió mal ahorita y terminó de una manera fea, pero luego hablaremos de Mohammed Hassan. Y pues así fue el fin de año para Slaughter, enfrentando a gente de baja cartelera que era patriota. Igualmente, a fin de año, el campeón máximo de la federación de Ultimate Warrior no resultó tener grandes resultados como esperaba la empresa. La empresa esperaba que fuera el siguiente Hulk Hogan, pero fuera de su físico imponente y sus coloridos atuendos, Warrior era muy unidimensional. Y la federación se dio cuenta que no iba a poder vender WrestleMania 7, que sería en el Ángeles Memorial Coliseum, un estadio para 92,000 personas, que con la gente en el piso, podía llegar a los 106,000 personas. Ahora, el Coliseum estuvo peleando por tener WrestleMania desde el año pasado, pero Canadá, en específico el Skydome de Toronto, les ganó la oferta. El Coliseo estaba emocionado por tener WrestleMania, ya que el evento estaba empezando a tener ese estatus de evento importante americano, junto a la Serie Mundial y el Super Bowl. WWF sabía de eso, que era muy importante WrestleMania y tenían que llenarlo. Así que decidió volver a la Hulkmania. Pero no tenía una revancha contra Warrior, habría otra cosa. Y así llegó esta magnífica idea. Slaughter, quien era de media cartelera, de la noche a la mañana se volvió en el contendiente número 1 al título de Warrior. El combate se daría en Royal Rumble, y Vince creyó que encontró el timing perfecto, ya que Estados Unidos, el 17 de enero de 1991, declararon su entrada oficial a la Guerra del Golfo. Uh-huh. 2 días después, el 19 de enero, Slaughter le ganaría a Warrior el título mundial de WWF. Uh-huh. Un simpatizante iraquí en la historia ganó el título de una empresa yankee. Justo en el mejor momento. Sí.
Como dato adicional, Warrior era una persona muy conflictiva. Quería tener todo lo que Hogan tenía, pero no tenía el carisma de Hogan o su forma de dar promos. Pero bueno, él no quería perder de manera limpia. Así que tuvo un tráfico de influencias y así. Así que en la lucha tendría que rendirse con la llave de Slaughter. Que la llave de Slaughter es como una llave de camello. Se dice de camello porque te agarra y te hace como que te forma como si fuera joroba. Okay. Esa era la llave de rendición y con la que siempre ganaba. Pero pues no quería perder por rendición. Así que tuvo que salir el luchador Randy Savage a golpearlo con un bastón. Y de ahí perder con un codazo común y corriente. No sé por qué, pero eso a mí te hace ver más débil. Pero bueno, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo para juzgar? Ajá. Ahora te contaré de cómo la sociedad americana recibió la unión de Estados Unidos en la guerra. Empezó una ola de incertidumbre y patriotismo. El mejor ejemplo es el gran evento que también sucedía en medio de esta guerra, el Super Bowl. Okay. En el Super Bowl había guerras, pero más de comerciales. Más que nada de Coca-Cola contra Pepsi. Pues en la guerra y en la mercadotecnia todo se vale. Había campañas por teléfono para ganar $1 millón, comerciales con odio hacia el rival, pero todo eso se desechó. Coca-Cola no lanzó ningún comercial en su tiempo en pantalla. Fue utilizado para dejar pantallas en rojo o en negro con mensajes de reflexión patriota. Mientras que Pepsi hizo más sus comerciales dedicados a tener una celebración y relajarse un poco de lo que estaba pasando en el mundo. Coca-Cola, de todas maneras, junto con Disney, hicieron el espectáculo de medio tiempo, con un mensaje que estaría dedicado a las tropas que están con todo en el Golfo Pérsico. Y con el presidente Bush en pantalla. Vamos. Bush padre. Entonces, todo fue un sentimiento de patriotismo que pues a la gente ya en retrospectiva no le gustó, pero en su tiempo fue muy querido, porque pues sí, guerra, Estados Unidos, patriotismo, amor a la bandera. Ahora vamos con la federación. La coronación de Slaughter no fue bien recibida, pero más que nada porque lo sentían de mal gusto, ya que estaban usando un suceso de la vida real en algo pues irreal. ¿Qué? ¿Las luchas son irreales? Según gente. Eso dicen. Eso dicen, según. Ajá. Muchos fans les hubiera gustado y dicen que si hubieran llenado el Coliseum con la esperada revancha entre Hogan y Warrior. Y aparte pues de que dicen, güey, mi primo, hermano, sobrino, mi padre están en la guerra y este güey diciendo, oh, soy iraquí, soy un sargento iraquí, sí, se puede. Sí, claro, ¿no? Como así justo. es, sí. Y aquí empiezan los problemas para WWF, ya que en febrero solo llevaban 15,000 boletos vendidos para WrestleMania, un poco más del 10%. Así que con ese movimiento de mal gusto de hacer una historia así, en plena guerra, sepultó todas las posibilidades de llenar y hacer el evento en el Coliseo. ¿Quién lo hubiera visto venir? Yo no. ¿Por qué? Patriotismo. Dicen patriotismo. Es un villano. Es lo que quiere, ¿no? WWF tuvo que hacer cambios. En su realidad lo que manejan, por lo que no fueron al Coliseo, hasta el día de hoy es la siguiente. Sacaron un comunicado avisando que por motivos de seguridad, entre comillas, la sede de WrestleMania 7 sería cambiada a Los Angeles Sports Memorial. De Los Angeles Sports Memorial Coliseum a Los Angeles Sports Arena. Ahora, los motivos de seguridad era que en realidad contratarían a varios elementos de seguridad para cuidar a Slaughter, ya que había muchas amenazas de muerte al luchador por unirse a los iraquíes. En realidad fue porque no se habían vendido muchos boletos, pero
Eso fue lo que dijeron y lo que siguen diciendo hasta el día de hoy. Sin embargo, este sería solo el primer problema del camino al evento magno. Lo que termina de sepultar esta mala idea de mal gusto fue el tiempo, ya que WrestleMania sería el 21 de marzo de 1991, como te dije al inicio. Pues el día 28 de febrero de ese mismo año, el conflicto bélico terminó. Los iraquíes se rindieron y Estados Unidos se regodeó con una nueva victoria donde el petróleo estaba a salvo. Es que por si no fuera poco el mal gusto de esa estrategia, encima le salió mal. Le salió mal. Oye, hay que hacer un FODA, o sea, hay que tener en cuenta, ¿qué pasa si acaba la guerra? Sí. Uno no sabe. Uno no sabe. Uno no sabe. O sea, no, así de, ay, José no se va, no se ha... O sea... Así de, ya pasaron 6 meses y no se ha rendido. Seguro sí. ¿Qué? ¿Se rindió un mes después? ¿Qué? Hagan sus FODAs, muchachos. Sí, hagan sus FODAs. hagan sus FODAs. Ustedes no saben cuándo va a terminar la guerra de Ucrania. Exacto. Hay una guerra contra las ardillas que terminó y hubo gente que salió. Eso fue en los 1900. Eso es otra historia, pero bueno. Pero sí tuvieron FODA y no supieron qué hacer porque tenían cargos en el gobierno que ya no se utilizaban. Terrible. Exacto. Así que quedó un mes donde el personaje de Slaughter ya no tenía algo relevante y no se pudo cambiar. Vince y el equipo creativo seguían manteniendo ese personaje antiamericano, que por si a la gente ya no le gustaba, pues ahora con el conflicto acabado ya no le veían más necesidad. Ahora, la federación anunció un sold out en la arena con capacidad para 16,000 personas. Pero en realidad ves al público en el evento y aún hay demasiados espacios vacíos. No son demasiados, pero sí hay sectores en donde hay huequitos. Entonces ni se llenó la arena. El show debía continuar, aunque eso significaría seguir con una historia que ya no daba para más. Había que terminarla. Así que después de segmentos donde Slaughter quemara cosas de Hogan, o sea, ya en vez de quemar la bandera, quemó una playera. No. Él decía que Hogan era el estandarte americano más grande que debía caer. Bueno, les digo, eso es un Abraham cumplido. Lincoln no, o sea, Benjamin Franklin, no, Hulk Hogan, acuérdate. Sobre todo. También decidió atacar a Hogan y ponerle la bandera de Irak encima. Ay, Dios. Imagínate que será bueno. Uy, no, es que está muy delicado lo de Palestina. No, Imagínate que fuera un ruso, ¿no? Ajá, o sea, que hubiera ahorita ya tratan de dejarlo un poco atrás, pero sí es así como de... Es ay, que, güey. imagínate, o sea, que la WWE tenga... Que sea gringo, pero pro Rusia, ¿no? Ajá. Y que agarre la bandera de la Federación Rusa y se la ponga a John Cena, no sé. A la madre. Bueno, en 2000... Bueno, en 2015 hicieron algo, un búlgaro, le hicieron ruso, lo photoshopearon y lo pusieron en una foto con Putin. Luego también hablaremos de eso. Es que no aprende. ¿En 2015 todavía estaba Vince? Es que no aprende. Sí. Puta madre. Ay, Dios, ya quemen a ese hombre. Ya ahorita ya no está, pero podría volver. Quémenlo y tírenlo al río. Decía un filósofo peruano. Llegamos al 21 de marzo de 1991, WrestleMania 7 en el Angeles Sports Arena, con el lema Superstars and Stripes Forever, superestrellas y barras por siempre. Ahora, este logo en ediciones posteriores es un logo con los colores oficiales del evento que usarán siempre en esas ediciones, pero para los pósters y todos los promocionales antes del evento había una edición diferente con los colores de la bandera siendo los colores predominantes en el logo. El póster era Hulk Hogan ondeando la bandera, nada raro, y en la arena había alrededor como un banner
con el logo del evento y con la bandera de las 13 colonias, la primera bandera de Estados Unidos. Ok. Yo dije, el ejército confederado, no llegamos a eso, gracias a Dios. Bueno. Gente muy patriota estaba en primera fila, como el ultraconservador Chuck Norris. Ok. Y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gente nada problemática, ¿no? Ujú. Que en el futuro no Sí. causarán problemas. Sí, no causarán problemas. Ahora en el show hubo 14 luchas, 9 durando menos de 10 minutos, entre ellas la primera lucha de Undertaker en el evento, que de manera indirecta crearía su racha legendaria que sería rota hasta 23 años después. Aparte de la lucha de Hogan contra Slaughter, la otra lucha más vendida del evento fue la lucha de retiro, entre varias comillas, entre Ultimate Warrior contra Randy Savage. Como te digo, Savage se iba a retirar entre varias comillas. Warrior, al perder el título, tendría que darle algo importante, así que eso fue lo que se les ocurrió. Al momento de atacar a Warrior en Royal Rumble, inició su rivalidad. Ahora, lo único que le gusta recordar a WWE de este evento es el final de la lucha. Warrior ganó y se fue feliz. Ahora Savage tenía una nueva acompañante, Sensational Queen Sherri, la sensacional reina Sherri, quien se unió a Savage después de romper con Miss Elizabeth. Elizabeth fue captada en el público antes de la lucha, y después del final, una Sherri decepcionada de Savage lo empezó a atacar. Y en una gran prueba de amor, Elizabeth fue a salvarlo, golpeó y ahuyentó a Sherri. Savage, que se estaba incorporando, se dio cuenta de que Elizabeth estaba en el ring, así que decidieron perdonarse todo y ser pareja de nuevo. Y así el amor triunfó de nuevo. El amor heterosexual. Al final todo se trataba de esto. Sí, eso es lo que debemos de... Eso, Del amor heterosexual. olvídense de Irak. De Irak, ese debe de ser el main event, pero bueno, no. Ahora vamos con el evento central. Slaughter entró ondeando la bandera iraquí. Hogan, con su canción Real America, ondeando la bandera de Estados Unidos, entró muy energético a la arena. La lucha inició y duró 20 minutos. 10 minutos es de Hogan dominando por completo el combate, y otros 9 minutos de Slaughter dominando a Hogan. De hecho, Hogan empezó a sangrar por un golpe mal recibido por una silla. No se rindió con la llave de Slaughter, y al final Slaughter iba a ir por un pin, cubriéndolo otra vez con la bandera de Irak. Hogan se levantó en dos, rompió la bandera de Irak, hizo su comeback, le dio el machetazo de pierna y lo cubrió. 1, 2, 3 y ganó el título de vuelta. Gorilla Monsoon, el narrador del combate, dijo, y cito: con esta victoria, la guerra está oficialmente acabada. Así que podríamos decir que Hogan acabó con la guerra del Golfo. Bien hecho, Hulk Hogan. Muy bien hecho. Salvaste el día otra vez. Hulk Hogan salvó nuestra... Donde quiera que estés, gracias, Hulk Hogan. Salvió en el infierno, probablemente. En el infierno patriota. Exacto. Con Ronald Reagan. Sí. ¿Y ahora qué pasó después? Cuando el show acabó, Slaughter en backstage atacó a Hogan y la rivalidad siguió, rompiendo una tradición de reseteo que tenía la federación en ese tiempo. Ahora bajaron más las tensiones. Hubo un cambio ya de que hablando de la guerra que ya no existía, la rivalidad se fue más como de que el país cambió y por eso me alineé con los iraquíes. Ya no fue de que apoyo a Saddam Hussein, ahora fue de que estoy con los iraquíes porque ellos son bien vergas y el país cambió. Y así duró hasta el verano del 91 esta historia, que al final terminó. Ahora, en 2025, no, sí, ya era 26, olvídalo. En 2026,
en All Elite Wrestling. Antes de una lucha entre MJF y Brody King, se escucharon cánticos de Fuck Eyes, porque Brody King se ha pronunciado en contra de esta rama del gobierno y mucha gente soltó el tweet al cielo diciendo que cómo era posible que dejaran que el público hablara de algo político, cuando hace 35 años el mayor evento de lucha libre estaba planeado en base a un evento político. Ay, Dios. Ahora, Nada controversial. Nada controversial. Que valga. Te hablé de esta historia de aquí con WWE. Mucha gente dice, es que el wrestling no es político. Quiero decirle, gente, que están mintiendo. En Japón, luego también hablaremos de eso, Anthony Inoki mandó a sus luchadores a Norcorea por tratar de conseguir una reelección en el ministro de Deportes. Sí. Ok. La promoción TNA en 2005, en sus primeros shows y todo, como eran una empresa del sur, tenían la bandera confederada. Ok. Lo que pasó aquí con AEW. Y en la actualidad, WWE, Triple H para ser específico, salen muchos spots oficiales de la Casa Blanca. En México, los luchadores del Consejo de la AAA aceptan apariciones en shows de lucha libre pagados en campañas electorales. Claro. A muchos luchadores les han pagado en plena veta electoral el Partido Verde. Especialmente el verde. Para que pongan tweets promocionándolos cuando eso es ilegal. Entonces, que quieran venir y decir, es que no es político. Sí. Deberían de darse cuenta. No digo que no disfruten el producto, pero por lo menos reflexionar y darse cuenta que tal vez eso es mentira. O sea, no es necesario demonizarlo, ¿no? Solo ser conscientes. Ser conscientes, sí, exactamente. ¿No? Al final es como de que pues todo es toda historia válida, toda historia tiene una moraleja, ¿no? Toda historia valida algo. Ajá. Una visión del mundo. Uh-huh. Y pues esto, Cristian, fue la historia de WrestleMania 7 y la Guerra del Golfo. ¿Qué te pareció esta historia? Terrible, nefasto. Es que, o sea, insisto, imagínate que tengamos un luchador que se haga pro Rusia. Ajá. En la WWE. Pro Israel. ¿Qué? ¿Qué? Eso ya existe. Sí. Que se haga pro Rusia y que saque la bandera rusa y que su historia sea amar a Rusia y estar en contra de los patriotas, ¿no? O sea, bueno. Ajá. Y que a medio coser, a media historia, se acabe la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero espérate, güey, es que, güey, o sea, es una guerra, cabrón, o sea, imagínate ahorita que está pasando, vamos a poner en contexto actual, gente. A ver. No se ha declarado nada, es supongamos que explota la guerra entre Irán y Estados Unidos, esperemos si no pase. Es como si de repente alguna promoción dijera, vamos a sacar del retiro a John Cena primero, y luego lo vamos a hacer pro Irán. Que para que durante un año haga cosas pro Irán y que a medio camino se acabe la guerra, pero sigan utilizando esa parte de John Cena pro Irán. Y es como de, güey, no tiene sentido. No está bien utilizar cosas de la vida real. Ya a WWE le cuesta mucho trabajo entender eso porque ha pasado. Es que cabrón, muere gente, es una guerra. Ajá, o sea... En un episodio de otro podcast, el Dollop, hablan de la guerra que hubo con las ardillas y de eso se trata, o sea, para cuidar los cultivos y cuidar la comida para mandarlos en la Primera Guerra Mundial a las comidas a los soldados estadounidenses. Empezaron una guerra contra las ardillas porque las ardillas eran una plaga, eran consideradas plagas. Entonces,
mucha de su propaganda decían, es que las ardillas son peor que los alemanes. Hicieron el chiste de que imagínate que un niño que hayan puesto, que lo pusieran a matar ardillas, que llegue su hermano con estrés postraumático, sin una pierna, que le diga, no, aquí estuvo bien cabrón porque las ardillas eran peor que los alemanes. Es así como de, güey, o sea, ¿te escuchas lo pendejo que es? Sí. O sea, Bruce Pritchard ha dicho que él no volvería a hacer la historia, Vince también dijo lo mismo, pero luego te digo, tenemos lo de 2001, lo de 2015, o sea, no lo dejan de hacer, no lo dejan de hacer. O sea, Ay, Dios, no, pues caen por su propio peso, la verdad. sí, o sea. sí. Ha sido, y te digo, vamos a hablar de esas cosas después, y vamos a hablar de las cosas que dije, para dar de ejemplo de varias de ellas. Pero pues sí, así es la gran historia. Porque me di cuenta mucho que yo escucho un podcast y hablaron de eso. Y uno puso, es que no me importa que sea político. Y yo, no es que, o sea, está bien que no te importe, pero también no ignores. Y date cuenta de que pues es una propaganda. O sea, lo que están haciendo. O sea, en favor o en contra de cualquier partido político. Aquí yo no veo por partidos políticos, pero pues así es la situación. Sí, bueno, sí, ¿no? Al final, en la práctica sí he entendido eso, ¿no? De que no es necesario que te determines, no es necesario que tomes una postura. Lo único necesario es que notes, ¿no? Quién está tratando de darte un mensaje. Ajá. O sea, no es necesario que digas estoy a favor o en contra de ese mensaje, ¿no? Solo date cuenta que hay un mensaje. Sí, exacto. O sea, no... Porque eso es lo que hace muchas veces la gente. Trata de mandarlo hacia... Pero es que me conviene o no me conviene este mensaje. No, o sea, no es solo que te convenga, solo trata de también decir, es que este mensaje no me conviene, por eso no voy a hablar de él. No, escúchalo, tal vez no simpatices con él, pero pues por lo menos también date cuenta que existe gente que piense diferente a ti. No como es cierto grupo de personas. Ustedes saben de quién hablo. En fin. Ay, güey. Pero bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es el Wrestling Pod. A mí me pueden seguir en Instagram como @rafa.bhdz.hwp. ¿Y a ti, Chris, en dónde te podemos seguir? Nos vemos en TikTok y en Instagram como chris.nerit, Chris con CH. Y ya. Y ya. Bueno, ¿y cuál es la moraleja del día de hoy, Chris? ¿Cuál de todas? ¡Haz tu foda! ¡Haz tu foda! ¡Haz tu foda, por el amor de Dios! Ay, Dios. Y toda historia tiene una moraleja. Sí, toda historia tiene una moraleja. Hagan su foda. Nos vemos.